Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo un poquito más de conocimiento sobre las equivalencias lógicas. Observa cómo hago para simplificar esa expresión que me dan. En primer lugar, observo que esta negación está afectando al corchete. Antes de hacerla ingresar, en la parte interna de ese corchete me doy cuenta que hay una flecha, o sea, una condicional, se llama esto, ¿no? Y el primer paso, si es que tú observas una condicional, hay una fórmula para convertir esta condicional en algo más conocido. Se hace así. Vamos a trabajar dentro del corchete. Se hace así, mira esto. El primero, que es llamado el antecedente también, el primero, se coloca lo contrario de él. O sea, lo contrario de la negación. Lo contrario de esto va a ser peco, así. Eso es lo que se coloca. Lo contrario de esto. Es el de acá. Y ahora, el segundo, con el segundo se hace lo siguiente. Simplemente este se baja. No se le hace nada al segundo. Se baja así como está. Y aquí al centro, entre ambos, esto de acá se va a convertir en la O. Eso dice la fórmula que te indica cómo operar esa flecha. La voy a colocar aquí a la derecha para que veas. Es la fórmula que vas a encontrar en los textos. En los textos vas a encontrar la fórmula así. Lo que tú encuentres en el texto no va a ser igual a lo que aparezca en el ejercicio. Lo que tú tienes que hacer es interpretar, entender lo que está ahí. ¿Cómo se entiende esto? Al primero se le niega, se le pone lo contrario de este. El segundo se baja igual, ahí lo ves. Y al centro se pone la O. Eso es lo que he hecho aquí. Entonces la expresión quedaría así. Y esto sigue estando ahí delante. Y a la derecha sigue estando esto. No ha pasado nada ahí. Ahora voy a operar esta parte. Aquí observo algo interesante. Observo que está la I y está su amigo la O. O sea, la conjunción y la disyunción. Esa parejita que siempre aparece en muchas fórmulas. Están ambos. Además, veo que está Q y está su negación, su contrario. Cuando observes eso, cuando esté una proposición y esté ella acá adentro o su contrario, se aplica otra de las equivalencias que se llama así. Es uno de los casos de la absorción. En total son 4 casos de absorción. Este es uno de ellos. Cuando tú veas la I y veas la O afuera y esté uno y su contrario dentro, esto de acá se va a reducir a lo siguiente. Se va a reducir a lo de afuera, el operador que está afuera y el que acompaña adentro a su contrario. Este es el contrario de eso.
¿A él quién lo acompaña? P. Ese P se pone aquí. De esa manera se ha reducido esta expresión usando absorción. Quedaría así. Mira cómo cada vez es más pequeñito. Esto lo bajo, no pasa nada ahí todavía. Y ahora voy a reducir esto de acá. Cuando hay una I o hay una O y afuera hay una negación, se aplica las equivalencias del señor de Morgan. ¿Cómo se hace según el señor de Morgan? Este va a entrar y va a negar a cada uno. Así. Lo contrario de esto, no P. Lo contrario de esto, Q. Lo contrario de cada uno se pone acá. Y esta O se convierte, se va a voltear y se va a poner una I. Así se usa las leyes del señor de Morgan. Eso quedaría acá y estamos a punto de terminar. Mira, la estocada final. Otra vez me doy cuenta que está la I y está la O. Y hay una proposición y adentro está una proposición que tiene que ver con ella. Es su contrario el que está acá. Entonces, otra vez esa absorción. ¿Qué se pone? Cuando está proposición y su contrario dentro, se pone así. Se pone el de afuera, se pone el operador, el conectivo que está afuera, y se pone el que acompaña al contrario. El contrario de él está acá. Se pone al acompañante. Este es el que acompaña. A él se le pone aquí. Todo está concluido. Aquí ya no se puede hacer nada más con esto. Por lo tanto, la expresión que me dieron se ha simplificado, se ha reducido hasta aquí. Y si es un examen, esta sería la respuesta final. Eso ha sido todo. ¿Ha visto otra vez un poquito de Morgan? Un poquito de absorción. Ya te hago más ejemplos para que aprendas más. Seguramente has aprendido, ¿no? Qué bien, me da gusto. Esto va a ser más fácil para que progreses en tus caminos. No te olvides de apoyarme con una suscripción. Me voy, ha sido un placer. ¡Chao!